New Age, peligros para nuestra fe. Con Juan Sánchez Requena, ex maestro de Reiki y máster en naturopatía. Hola amigos, bendecido día nos ha regalado el Señor. Bienvenidos de nuevo a esta sección. Hoy vamos a analizar brevemente, porque hay mucha literatura que lo hace mucho mejor de lo que yo pudiera explicarlo, algunas de las ideologías y filosofías de las que parte la nueva era. También hablaré de los avisos que nuestra Madre la Iglesia nos ha ido dando, siempre a través de escritos magisteriales. Desde hace muchísimos años la Iglesia está preocupada por todo esto. Respecto a la filosofía vamos a comentar las siguientes. La teosofía, que es un conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. Se presenta con un aspecto místico y sostiene la creencia en la transmigración, es decir, la reencarnación. El monismo es un modo de panteísmo que sostiene que todo es uno, que todo es la misma cosa, que no existe distinción final entre Dios y el hombre, entre el creador y la creación. Luego está toda la corriente del sincretismo, que hace una fusión de diferentes formas de creencia y prácticas religiosas. Llega a igualar todas las religiones. Pretende que todas pueden ser una sola. Nos pone a la Biblia como uno más dentro de los muchos libros sagrados y a Jesús como un profeta más, igual a Buda, a Mahoma, Lao Tse, Krishnamurti. El gnosticismo, creo que ya lo comenté, es una herejía del siglo I, que ha persistido hasta nuestros días. Se basa en enseñanzas y prácticas secretas, mediante las cuales la persona pretende llegar al conocimiento, la gnosis, de la esencia misma de la divinidad a través de prácticas mágicas y ocultas. De los Rosacruces diré que es una sociedad ocultista que viene del siglo XVII, con interrelación con la masonería. Creen en un ser supremo de quien ellos afirman que son parte. Ellos son esa misma parte de Dios, de ese ser supremo en el que ellos creen. El neopaganismo, en el que se hace una revalorización e incorporación de numerosas doctrinas paganas, en las que principalmente se considera a Dios como una fuerza superior, masculina y femenina, inmanente a la creación, que forma parte de ésta, y no es independiente de ella, y no pone a Dios como creador ni como ser supremo. Del ocultismo y el esoterismo son conjuntos de prácticas escondidas, secretas, mediante las cuales se pretende llegar a la divinización de uno mismo. Es decir, lo único que busca es que el ser humano está por encima de todo, que yo estoy por encima de todo. ¿Qué decir del relativismo moral? Un mal que tenemos tan extendido en nuestra época actual. Es la negación de las premisas sobre las cuales descansa la ley moral, llegando al extremo de afirmar que Dios incluye tanto el bien como el mal. No hay diferencia entre el bien y el mal, entre vicio, y virtud. Todo depende de la opinión de cada persona. Es bueno lo que a cada uno le plazca. No hace distinción entre lo divino y lo demoníaco. Consideran como artificial los conceptos del bien y el mal. Es decir, yo pongo mis propios límites según mi conveniencia. Yo pongo el listón del pecado. Todo es bueno mientras yo lo acepte. El subjetivismo, que es una negación de la realidad, nos plantea que cada cual puede crear su propia realidad. Qué cosa más absurda, ¿no? Que no hay una sola verdad, sino que cada uno posee la suya, y cada uno con su verdad, pues hace con ello lo que quiera. El quietismo, pues esto se basa en la búsqueda de una extrema pasividad espiritual que tiende a la destrucción del ser humano a través de una supuesta absorción por la divinidad. Esta es la raíz del budismo, cuyo ideal es estado del nirvana, en el cual ya el hombre no tiene deseo, ni pasión, ni ilusión por el mundo exterior. Está súper reconcentrado, la época del yoísmo también. Ya me he referido algo a la reencarnación, que viene del paganismo oriental, y cree que el alma de cada ser humano, después de su muerte, regresa a la tierra y comienza a vivir de nuevo en otro cuerpo. Se cree que esto sucede todas las veces que sea necesario hasta que pueda superar el karma,
o sea, el efecto de las malas acciones de la persona que tiene que pagar en su propia vida o en vidas sucesivas. Sostienen que te puedes reencarnar incluso en animales, pero entonces si el animal carece de voluntad y solamente tiene instinto, ¿no se rompe la cadena de reencarnaciones que ellos sostienen para ir superando hasta llegar a esa fusión con Dios? La Iglesia siempre ha estado y está vigilante y nos ha regalado documentos preciosos que nos hablan sobre estos peligros que se van cerniendo sobre nuestra fe. León XIII, en la exhortación apostólica Plaecara Congratulationis sobre la unidad de la Iglesia, esto ya fue en 1894, ya no iba empezando a avisar de todo esto. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, estamos hablando del año 1965 cuando terminó, pues también nos va avisando de que no todo es válido, de que no todas las religiones son iguales. Llega el año 89 y la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la carta Orationis Formas a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, ya nos avisa que no todas las formas de meditación es lo mismo, que nosotros tenemos la nuestra propia y no tenemos que tener influjo de lo que nos venga de fuera. Hay una instrucción pastoral del arzobispo de Miami sobre la nueva era, de noviembre del 91. Este documento fue el que me pasó mi amigo el diácono, y yo le dije que es que habían escrito esto porque no sabían lo que era esto. El Catecismo de la Iglesia Católica también va haciendo referencias casi continuas entre los números 325 a 336, después en el 350 a 352, en el 400, del 1506 al 1510, de 2111, 2115 a 2017, estamos hablando que el Catecismo se editó en octubre del 92, ya nos va dando también unas pinceladas de qué es la nueva era, de cómo es lo que nosotros tenemos que ir creyendo, que no todos los ángeles, que no todas las cosas son lo mismo. Hay otra instrucción pastoral sobre la New Age de Monseñor Norberto Rivera, arzobispo de México, del año 1996. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en la declaración Domini Jesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo en la Iglesia, en el año 2000, también nos va avanzando sobre todas estas cosas, sobre todos estos peligros que se nos van echando encima. Consejo Pontificio de la Cultura, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Jesucristo portador de agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era, de febrero del 2003, empieza a ser ya muy claro y habla muy clarito sobre todas estas cosas de la nueva era. El documento de los obispos de Estados Unidos sobre el Reiki, directrices para evaluar el Reiki como terapia alternativa, del Comité Doctrinal de la Conferencia Estadounidense de los Obispos Católicos, en marzo de 2009, hace una valoración muy exacta también de los peligros que implica el Reiki en la fe de los cristianos. La instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión, Jesucristo, Salvador del hombre y esperanza del mundo, de la Conferencia Episcopal Española, en el número 17E de abril de 2016, también nos habla sobre estas cosas. El documento conjunto de los obispos vascos en Pentecostés de 2017 dedica el número 19 exclusivamente a la nueva era. La Congregación de la Doctrina para la Fe, en la carta Placuiteo a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la salvación cristiana, en 2018, ya un documento bastante más reciente. Nos va diciendo también, muchas de las cosas contrarias a lo que va diciendo la nueva era, a lo que nos quieren poner dentro de la nueva era. Y ya el último documento que conozco, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, de agosto de 2019, es un documento donde, para mí, sin hablar excesivamente claro, también nos da muchísimas pautas sobre todos estos aspectos de la nueva era, de los peligros que estamos asumiendo, que estamos dejando que nos vayan llenando, que vamos haciendo cambiar incluso hasta nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. Bueno, pues amigos, todos estos documentos nos pueden servir para ir leyéndolos,
para ir comprendiendo todo esto de la nueva era que no tiene nada que ver, en absoluto, con el cristianismo, con nuestra fe, con nuestra religión, a pesar de que utilizan muchísimas cosas, incluso frases de la Biblia, versículos completos de la Biblia, pero que le dan la vuelta, que no tienen nada que ver con lo que quieren decir realmente. Siempre los dejan cortados, minimizados. Bueno, pues espero haberos servido de ayuda para entender estos conceptos que desde la nueva era socavan nuestra fe, de forma muy sutil, ciertamente, pero esa es su forma de penetrar en nuestros corazones y mermar sin que nos demos cuenta nuestra fe. Debemos de estar alerta, debemos de estar documentados, y ese es el propósito que tenemos en este programa. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, y me despido de vosotros hasta la semana que viene, en lo que os hablaré de qué es realmente la nueva era. Gloria a Dios, que los bendiga y nuestra Madre os proteja. Rezad por mí.